Era el amor de juventud de mi esposo. Nunca dejó de perseguirme durante mucho tiempo, décadas. Me amaba como si yo fuera su vida y me atesoraba profundamente. Pero entonces, de repente, hace apenas un mes, me engañó. Todos lo sabían excepto yo, pero solo fingía que no los había descubierto y seguía actuando como una esposa ingenua. Eso fue hasta que borré cada último rastro de mi existencia. Y luego desaparecí. Solo entonces, ese bastardo me buscó como loco. Señora Mendoza, ¿está completamente segura de que quiere cancelar su identificación, pasaporte, todo? Va a ser un verdadero dolor de cabeza si alguna vez necesita recuperarlos. Será como si ni siquiera existiera más. La secretaria seguía intentando disuadirme, pero ni siquiera dudé. Deslicé los formularios hacia ella, sobre el mostrador. Ese es el punto. Necesito desaparecer para poder empezar de nuevo. Yo sabía cuánto me amaba Rafael, o al menos cuánto solía hacerlo. No pararía hasta encontrarme, no a menos que borrara cada parte de mi existencia. Carmen Mendoza tenía que desaparecer por completo. Era la única manera. Después de terminar todo el papeleo, llegué a casa y saqué mi teléfono para revisar mi plan de escape. Mis ojos se posaron en la foto de boda en mi pantalla de bloqueo, y por un segundo, me quedé paralizada. Cuando nos casamos, él quería darme la boda más grandiosa imaginable. Así que gastó una fortuna comprando una isla privada. Incluso nombró la isla Anhelo por Carmen, para declarar su amor sincero por mí al mundo. Cuando hizo el anuncio, se volvió viral. Y luego, por supuesto, también salió la historia de cómo donó su médula ósea para salvarme hace 5 años. Nuestro supuesto amor que desafió a la muerte conquistó internet. Incluso nuestra transmisión en vivo de la boda, que solo inicié casualmente, terminó atrayendo a millones. Ahora, sin embargo, mirando esa foto, todo lo que podía sentir era esta profunda amargura. Desde el momento en que nos conocimos, me había perseguido incansablemente durante 20 años. Tal vez porque cuando la enfermedad genética de mamá empeoró, papá la abandonó en un hospital, y eso me dejó con problemas de abandono. En su funeral, me prometí que nunca entregaría mi futuro a nadie. Sin expectativas, sin decepciones. Rafael estaba a mi lado ese día. Era solo un niño también, pero trataba de actuar como todo un adulto. Me dio una palmada en el hombro y dijo: «Nunca te dejaré, Carmen». No tomé sus palabras como una promesa. No lo creí ni por un segundo. Durante los siguientes 15 años, ignoré todo lo que hizo por mí. Honestamente, en mi cabeza, solo estaba esperando que se rindiera conmigo. Pero entonces me enfermé gravemente. Del tipo en que empiezas a contar tus despedidas. Y fue entonces cuando firmó los papeles para donar su médula ósea, sin dudarlo siquiera. La cirugía me salvó la vida. En el segundo en que despertó, Hendrik se arrastró para confesarse conmigo. Todavía estaba medio drogado. Apenas podía mantenerse en pie, pero sus ojos brillaban mientras decía: «Lo hice por ti». Incluso entonces, sin embargo, no le dije que sí durante 5 años. Me decía que me amaba en cada oportunidad que tenía, miles de veces. Entonces un día, noté las canas que se arrastraban en su línea del cabello y mi corazón se agrietó un poco. Fue entonces cuando cedí. Nunca olvidaré la expresión en su rostro cuando finalmente dije que sí. No perdió ni un segundo en sacar el anillo que había estado llevando quién sabe por cuánto tiempo y ponerlo en mi dedo. Incluso me entregó todos sus bienes, es decir, todo lo que tenía. Me negué a tomar una sola cosa y solo lo miré con lágrimas en los ojos. Estoy diciendo que sí, pero recuerda, puedo retractarme en cualquier momento, de ahora en adelante. Si alguna vez me dejas, aunque sea una vez, me aseguraré de que no puedas encontrarme. Rafael, solo tienes una oportunidad. Dije esas duras palabras como si las dijera en serio. Pero honestamente, nunca dudé de él. Ni una vez. Hasta hace un mes cuando él me engañó. No soy el tipo de persona que espera a ser abandonada. No otra vez. Así que tomé la decisión de irme primero. Reservé mi vuelo e imprimí un acuerdo de divorcio que no me daba nada. Ni dinero, ni propiedades. Lo firmé, programé que fuera entregado en 3 días. Y me dirigí a casa una última vez. Cuando entré, Rafael ya estaba en la cocina preparando la cena. No importaba que fuera este CEO multimillonario. Todavía insistía en cocinar para mí todos los días, como un esposo leal. Pero incluso el esposo perfecto puede ser tentado a engañar a su esposa. Cuando escuchó la puerta abrirse, se limpió casualmente las manos en el delantal que llevaba puesto. Se acercó y me plantó un beso en la frente. El aroma de su gel de baño me llegó primero, cálido y familiar. Pero entonces ahí había algo más, algo agudo, ligero y floral, no mío. Mi corazón pareció caer un poco más bajo y mi mirada se volvió fría. ¿Por qué llegas tan tarde, cariño? ¿No te trajo el chofer a casa? Hace mucho frío afuera, así que no andes caminando o vas a resfriarte y terminar con otro dolor de cabeza.
Se agachó y antes de que pudiera reaccionar, ya me estaba quitando los zapatos y cambiándolos por pantuflas. Sus manos se detuvieron cuando tocaron mis dedos, fríos como el hielo, e instintivamente los acunó en sus palmas, calentándolos. Solía sentir algo en momentos dulces como este: calidez, deleite. Pero ahora nada. Solo caminé un poco por el vecindario. Está cerca. No tenía frío. Cuando estuvo seguro de que mis pies estaban calientes, me puso las pantuflas y se enderezó. ¿Adivina qué te conseguí este mes?, susurró, inclinándose con una sonrisa juguetona como si fuera una gran sorpresa. Pero ni siquiera parpadeé. Solo respondí: una marca de tacones altos. Porque por supuesto que no era el tipo de hombre que solo compraba regalos. Él compraba marcas. Gracias a sus frecuentes supuestas sorpresas, ahora tengo participación en al menos 100 empresas. Si me hubiera detenido un segundo demasiado tiempo en algún anuncio o contratos de productos, simplemente aparecían al día siguiente. La última vez fueron tacones. Se rió, todo divertido, y me dio un toque en la nariz como si fuera una niña que adoraba. Vaya, mi esposa se está volviendo demasiado inteligente ahora. Supongo que tendré que ser más cuidadoso con las sorpresas la próxima vez, ¿eh? Me limpié la nariz, tratando de borrar el toque de su dedo. Me has dado tantas sorpresas. Es mi turno ahora de preparar algunas para ti. Rafael, han sido... ¿qué? ¿20 años desde que nos conocimos? ¡Guau! Se siente como si fuera ayer. Tengo algo para ti también. Lo recibirás en 3 días. No olvides revisarlo. La forma en que sus ojos se iluminaron fue casi dolorosa. Me atrajo hacia sus brazos, su voz burbujeante de emoción. Oh, mi esposa realmente ha crecido. ¿Incluso me vas a dar regalos ahora? Sí. Oh, vas a hacerme llorar. Cariño, tenemos tantas décadas más por delante. Voy a documentar cada momento que tenga contigo, contárselo a nuestros hijos y tal vez incluso grabarlo en mi lápida algún día. Me quedé callada. Su dulce voz zumbaba en mis oídos, pero se sentía: oh, Rafael, no nos queda tiempo. No. Otra década más tarde, esa noche después de la cena, me entregó el contrato de la marca de tacones altos y me pidió que lo firmara. Cariño, ya he hablado con la marca. Tienen algunos diseños de edición limitada esta temporada y les dije que apartaran tu talla. Mañana te llevaré a verlos. Son todos de tu estilo. Sus ojos brillaban de anticipación, la emoción escrita claramente en su rostro. Firmé los papeles sin levantar la vista. Mi voz plana: está bien, gracias. Estaba ocupado mirando su teléfono, perdiendo completamente la forma en que mi expresión se endureció. Los tacones son bonitos, pero no son exactamente cómodos. Deja que el chofer te lleve de ahora en adelante, ¿de acuerdo? O si estoy en casa, te llevaré yo mismo, dijo, distraídamente scrolleando. Rafael, no tienes que hacer todo esto por mí. Me interrumpió antes de que pudiera terminar. Carmen, eres mi mundo entero. Haré lo que sea necesario para mantenerte feliz. Además, siendo tan increíble como eres, si no te mimo, ¿qué tal si alguien más te roba? Mientras hablaba, me miró a los ojos, su mirada ardiendo, su cabello, veteado de gris, por donar médula ósea para mí. Captó las luces del techo como una insignia de honor, pero nada de esto. Ninguno de estos gestos, estos regalos eran lo que necesitaba. Y él nunca entendería que el amor ya no estaba ahí. No hacía falta que alguien me robara. Me iría por mi cuenta. Después de mirarme durante 2 segundos, su mirada volvió a su teléfono. Forcé un débil: ¿todavía trabajando a esta hora? Solías dejar el trabajo en la oficina sin importar lo ocupado que estuvieras, señalé casualmente. Los dedos de Rafael se congelaron a mitad de escribir y me miró, la culpa cruzando por su rostro. Oh, las cosas han estado agitadas últimamente, cariño. Terminará pronto, lo prometo. Ve a descansar ahora, ¿de acuerdo? Mientras pasaba junto a él hacia el dormitorio, eché un vistazo a su teléfono. La pantalla mostraba un emoji llorando, un mensaje de otra mujer. Otra mentira. Pero no dije una palabra. Solo fui al dormitorio y me hundí en la cama. Abriendo mi Instagram, cambié a una cuenta falsa y busqué la página de Luciana Herrera, una actriz poco conocida. Hace 2 horas, había publicado una nueva actualización. En su publicación, presumía un par de tacones no lanzados de la misma marca que Rafael acababa de entregarme esta noche. La sección de comentarios era brutal. La gente la acusaba de usar falsificaciones, diciendo que no podía permitirse los originales y que solo estaba tratando de actuar como rica. Ella afirmaba que en realidad era la embajadora aún no anunciada de la marca. Aparentemente su novio ya había finalizado el trato, y el contrato estaba listo para ser firmado. Incluso los tacones en la foto eran regalos de la marca. Nadie le creía, aunque no era inusual que alguien como ella comprara imitaciones. Pero ella se negaba a admitirlo y discutía con los comentaristas. Scrolleé por los comentarios uno por uno hasta que una cuenta recién creada llamó mi atención. El usuario afirmaba estar trabajando en la marca. Conozco a su novio.
Es uno de los ejecutivos. Él dio la orden para que ella fuera la embajadora de la marca. De hecho, la sesión de fotos comienza mañana. Los escépticos respondieron rápidamente. Es una recién llegada en el mejor de los casos. No hay manera de que tenga un novio así. Dios, ¿acaso se cree que es la próxima Carmen Mendoza? Buen intento. Pero crear una cuenta falsa para limpiar tu nombre si no hay sesiones de fotos mañana. Bueno, será mejor que te prepares para ser humillada. Y buena suerte esquivando una demanda por filtrar los diseños. Pero en un minuto, esa misma cuenta publicó una foto del contrato de respaldo firmado. Luego, como para silenciar a todos, el usuario soltó una declaración. Bueno, vean las fotos mañana ustedes mismos. Apagué mi teléfono y me froté las sienes doloridas. Cuando me dirigí al baño, escuché a Rafael en una llamada. ¿Qué está haciendo el equipo de la sesión de fotos? Si no pueden hacer esto, despídanlos. Te dije que priorizaras la sesión. Necesito repetirme. Dejen todo lo demás. Si los materiales no están listos para mañana, ninguno de ustedes volverá a trabajar. ¿Entiendes? El dueño de esa cuenta falsa que respaldaba a Luciana era mi esposo. En ese momento, sentí como si toda la fuerza fuera drenada de mi cuerpo. Me apoyé contra la pared, lágrimas silenciosas corriendo por mi rostro. Cuando Rafael me notó, todavía estaba temblando, luchando por recomponerme. Parecía tan asustado que su rostro se puso pálido, levantándome como si estuviera a punto de llevarme a urgencias. Ni siquiera se molestó en ponerse los zapatos. Me estabilicé con una mano contra el marco de la puerta. Tomé un respiro tembloroso y negué con la cabeza. Mi voz se quebró mientras me ahogaba con mis palabras. Yo estoy bien. Me emocioné leyendo una novela triste. No te preocupes por mí. Adelante. Termina tu trabajo. Presionó su rostro contra el mío, acariciándome suavemente. ¿Qué tal si dejas de leer historias tristes? ¿No te lo dije? Quiero hacerte la mujer más feliz del mundo. Todas esas angustias en esas historias no son reales, pero nuestra felicidad no es real. Entonces, ¿por qué duele tanto solo respirar? Tal vez su reacción lo había hecho sentir más cercano a mí, pero su teléfono no dejaba de vibrar, zumbando con un mensaje tras otro, y me dio una sonrisa, una incómoda. Solo un poco más de trabajo, lo juro. Ya casi termino. No respondí. Descalza, caminé de vuelta al dormitorio sola. A medianoche, escuché la puerta cerrarse. Había roto su promesa otra vez. Dejó la villa en plena noche. No necesitaba preguntar a dónde iba. Solo me puse un abrigo negro, ajustándomelo mientras lo seguía como una ladrona. Después de deambular un rato, se detuvo frente a otro apartamento en el vecindario. Vi cómo tocaba el timbre, y apareció una mujer. Luciana. Llevaba este atuendo ridículamente revelador. Un body negro ajustado. Esa zorra incluso presionó a mi esposo contra el marco de la puerta. Gracias por hablar por mí, señor Mendoza. Te debo una. Así que tengo un pequeño regalo para ti, pero tendrás que desenvolverlo tú mismo. Las palabras de Luciana resonaron en mis oídos mientras observaba la escena desde las sombras. El body negro que llevaba dejaba poco a la imaginación, y la forma en que presionaba a mi esposo contra el marco de la puerta me revolvió el estómago. Rafael, el hombre que había jurado amarme eternamente, no opuso resistencia cuando ella lo arrastró dentro del apartamento. Me quedé allí, inmóvil, sintiendo como si cada segundo que pasaba fuera una eternidad. El frío de la noche se colaba por mi abrigo, pero el verdadero frío lo sentía en mi alma. Las náuseas que me habían acompañado toda la semana volvieron con más fuerza. Ahora entendía por qué los tacones de edición limitada, por qué los contratos repentinos, por qué las llamadas a medianoche. Todo había sido para ella. Para Luciana. Con pasos temblorosos, me alejé del edificio. Las calles desiertas de la madrugada fueron testigos silenciosos de mi dolor. Cada paso que daba era como caminar sobre cristales rotos, los fragmentos de mi matrimonio destrozado. Al llegar a casa, María me esperaba en la cocina. Sus ojos cansados se encontraron con los míos, y en ese momento supe que ella siempre lo había sabido. El café que había preparado para esperarme emanaba un aroma que ahora me provocaba arcadas. Otro recordatorio del bebé que crecía dentro de mí. Señora Carmen, comenzó ella, su voz quebrada por la culpa. ¿Desde cuándo lo sabes, María? Pregunté, mi voz sonando extrañamente tranquila. Y quiero la verdad, toda la verdad. María se retorció las manos en el delantal, un gesto que había visto 1000 veces en los 15 años que llevaba trabajando para nosotros. Hace 6 meses, señora, confesó finalmente. Comenzó con mensajes, luego llamadas. Después ella empezó a venir cuando usted viajaba. Cada palabra era como un puñal. Pero mantuve mi compostura. Me senté en la isla de la cocina,
Mis piernas ya no podían sostenerme. Continúa, ordené. Al principio pensé que era solo trabajo, señora. El señor Rafael siempre había sido tan dedicado a usted, pero luego comenzaron las reuniones tardías, los regalos escondidos, los perfumes diferentes. María sollozó. Quise decírselo tantas veces, pero tenía miedo. El señor Rafael amenazó con despedirme si hablaba, y con mi madre enferma, levanté una mano para detenerla. No necesitaba escuchar más. Me levanté y caminé hacia nuestro dormitorio, cada paso resonando en el silencio de la casa. Abrí el cajón donde guardaba el test de embarazo positivo, aquel que había planeado revelar en nuestro aniversario la próxima semana. Las lágrimas comenzaron a caer mientras sacaba las maletas del armario. María me observaba desde la puerta, su rostro una máscara de preocupación y culpa. Señora, ¿qué va a hacer? Lo que debía hacer hace mucho tiempo, María. Desaparecer. Comencé a llenar las maletas con lo esencial. Documentos, algunas joyas que podría vender, ropa básica. Dejé los vestidos de diseñador, los bolsos caros, todos los regalos que él me había dado durante nuestro matrimonio. No necesitaba nada que me recordara a él, pero señora, el señor Rafael, él la ama, a pesar de todo. Me detuve y la miré fijamente. ¿Amor? El amor no traiciona, María. El amor no miente. El amor no destruye una familia por un capricho. Mis manos temblaban mientras abría la caja fuerte detrás del cuadro de nuestra boda. Dentro, junto con documentos importantes y joyas familiares, estaba el sobre que había preparado hace meses, casi como si una parte de mí hubiera sabido que este día llegaría. María, necesito que me hagas un último favor, dije, entregándole el sobre sellado. Cuando él regrese, dale esto. No antes, no después, cuando él cruce esa puerta. Pero señora Carmen, está embarazada, susurró María, las lágrimas corriendo por sus mejillas. Me detuve en seco. ¿Cómo lo sabes? La vi guardando el test esta mañana. Oh, señora, él tiene que saberlo. No, mi voz sonó más dura de lo que pretendía. Él perdió el derecho de ser padre en el momento en que decidió crear una vida paralela con ella. Este bebé es mío. Solo mío, y será mi venganza más dulce. Me acerqué al tocador y miré mi reflejo en el espejo. La mujer que me devolvía la mirada era una extraña, ojos enrojecidos, rostro pálido, pero con una determinación que nunca había visto antes. Abrí el joyero y saqué el collar que Rafael me había regalado en nuestro último aniversario, el mismo diseño que había visto en el cuello de Luciana esta noche. María, hay algo más que necesitas saber, dije mientras guardaba algunas fotos en un sobre Manila. He estado documentando todo, cada encuentro, cada mentira, cada centavo que ha gastado en ella. No porque planee usarlo para el divorcio, sino porque quiero que él sepa exactamente por qué desaparecí. Coloqué las fotos sobre su escritorio, junto con mi anillo de matrimonio. La luz de la luna que se filtraba por la ventana hacía brillar el diamante. Un recordatorio más de las promesas vacías. Señora. María se acercó tímidamente. ¿Qué debo decirle cuando pregunte por usted? La verdad, María, que su esposa lo vio entrar al apartamento de su amante y decidió que merecía algo mejor. Mi voz no tembló. Y cuando te pregunte por qué no lo detuviste, dile que intentaste, pero que algunas personas deben perderlo todo para entender lo que tenían. Tomé mi teléfono y marqué un número que había memorizado semanas atrás. ¿El taxi está listo? Perfecto. En 10 minutos. Mientras esperaba, recorrí la casa una última vez. Cada habitación guardaba memorias, algunas dulces, otras ahora teñidas de amargura. En la cocina, donde él insistía en preparar el desayuno cada domingo. En la biblioteca, donde pasábamos horas leyendo juntos. En el jardín, donde me había prometido amor eterno. El sonido del taxi llegando me devolvió a la realidad. María me ayudó con las maletas, sollozando silenciosamente. Una última cosa, dije, entregándole una carta adicional. En 3 días, cuando todo haya explotado, dale esto a sus padres. Merecen saber por qué su nuera desapareció. Antes de subir al taxi, miré por última vez nuestra casa. No, su casa ahora. Las luces del jardín brillaban suavemente, iluminando el camino que ya no recorrería más. Al aeropuerto internacional, por favor, indiqué al conductor mientras me acomodaba en el asiento trasero. Mientras el taxi se alejaba, sentí una extraña mezcla de dolor y liberación. Mi mano descansó sobre mi vientre, donde crecía mi verdadero futuro. Rafael Mendoza nunca sabría que esa noche no solo perdió a su esposa, perdió la oportunidad de conocer a su hijo, un hijo que crecería para ser su mayor remordimiento. El amanecer comenzaba a asomar en el horizonte cuando llegué al aeropuerto. Un nuevo día, un nuevo comienzo. Carmen Mendoza dejaría de existir en unas horas. Pero mi venganza apenas estaba comenzando. Y sería una venganza servida no con gritos ni escándalos, sino con el silencio ensordecedor de una ausencia que lo perseguiría para siempre. Madrid me recibió bajo un cielo plomizo que parecía reflejar el peso de mis decisiones. La llovizna caía suavemente sobre las calles adoquinadas,
mientras me dirigía al control de inmigración, mi nuevo pasaporte apretado contra el pecho como un escudo. El oficial, un hombre de mediana edad con ojos cansados, examinó mis documentos con un detenimiento que hizo que mi corazón se acelerara. Elena Suárez, leyó en voz alta, sus ojos moviéndose entre mi rostro y la fotografía. ¿Motivo de su visita a España? Trabajo y residencia permanente. Respondí con una seguridad que había ensayado durante semanas frente al espejo del hotel. Mis documentos, preparados meticulosamente durante meses, eran impecables. Una oferta de trabajo en la editorial castellana, referencias verificables, estados de cuenta bancarios sólidos, todo lo necesario para construir una nueva vida desde los cimientos. Sus papeles están en orden, murmuró el oficial después de lo que pareció una eternidad. Bienvenida a Madrid, señora Suárez. El sonido del sello sobre mi pasaporte resonó como un disparo que marcaba el inicio de mi nueva vida y el fin definitivo de Carmen Mendoza. El apartamento que había alquilado estaba en el barrio de Chamberí, un área residencial con edificios antiguos y calles tranquilas que parecían sacadas de una postal vintage. Era un tercer piso sin ascensor, en un edificio modernista con una fachada que hablaba de tiempos más elegantes. El espacio era pequeño pero luminoso, con techos altos decorados con molduras originales y ventanas que daban a un patio interior rebosante de geranios y enredaderas. ¿Primera vez en Madrid? Preguntó Rosa, la portera del edificio, mientras me ayudaba con las maletas. Era una mujer mayor, con el pelo teñido de un tono rojizo artificial y ojos que parecían guardar todos los secretos del vecindario. Sí, mentí con una sonrisa que había perfeccionado. Busco un nuevo comienzo. Todos venimos a Madrid por eso. Cariño, respondió con una risa suave que sonaba a cigarrillos y café. Esta ciudad tiene una manera especial de reconstruir a las personas rotas. Es como si las calles mismas guardaran historias de segundas oportunidades. Sus palabras me golpearon con más fuerza de lo esperado. ¿Tan evidente era mi dolor? ¿O quizás era que Rosa había visto demasiadas mujeres como yo, buscando refugio en el anonimato de una gran ciudad? Las primeras semanas fueron un torbellino de náuseas matutinas y adaptación. El embarazo, ahora en su tercer mes, comenzaba a manifestarse en pequeños cambios que solo yo notaba. Cada mañana, mientras observaba mi vientre apenas abultado frente al espejo del baño, imaginaba la cara de Rafael al descubrir que nunca conocería a su hijo. La venganza tiene muchas formas, pensaba mientras acariciaba mi vientre, y la mía sería la más silenciosa pero devastadora. Mi primera consulta con la doctora Martínez fue en una clínica privada del barrio de Salamanca. La médica, una mujer de unos 50 años con una melena plateada y una calidez maternal en su mirada, me hizo las preguntas rutinarias mientras preparaba el ecógrafo. ¿Primera vez embarazada, Elena?, preguntó mientras revisaba mi historial médico falsificado. Sí, respondí, sintiendo el frío gel sobre mi vientre. Era extraño pensar que este momento, que debería haber sido compartido con Rafael, ahora era solo mío. ¿Y el padre? ¿Se unirá a nosotras en la próxima consulta? Mi silencio debió ser suficiente respuesta, porque la doctora simplemente asintió y continuó con el procedimiento. Cuando el sonido del corazón de mi bebé llenó la habitación, las lágrimas comenzaron a caer sin permiso. Es un niño, anunció con una sonrisa cálida, y parece fuerte y saludable. Mire aquí, señaló la pantalla con su dedo. Puede ver su perfil claramente. Un niño, un hijo. La noticia me golpeó con una mezcla de alegría y determinación. Sería la viva imagen de su padre, y esa sería mi victoria más dulce. Ya podía imaginar el perfil aristocrático, los ojos penetrantes, la mandíbula fuerte, todos los rasgos que habían hecho de Rafael un hombre tan atractivo y que ahora serían mi recordatorio constante de lo que él nunca conocería. En la editorial castellana, mi experiencia en marketing digital me convirtió rápidamente en un activo valioso. Las largas horas en la oficina eran mi escape, una forma de mantener mi mente ocupada y lejos de los recuerdos. Ana, mi compañera de escritorio, se convirtió inesperadamente en mi primera amiga en Madrid. Era una madrileña de pura cepa, con un acento marcado y una personalidad efervescente que contrastaba con mi reserva calculada. «Elena, ¿viste esto?», me preguntó una mañana, extendiendo una revista de negocios sobre mi escritorio. En la portada, el rostro de Rafael me devolvió la mirada. Imperio Mendoza en crisis. La misteriosa desaparición de Carmen Mendoza sacude al mundo empresarial. Mi corazón se detuvo por un momento. Pero años de práctica en ocultar mis emociones me mantuvieron compuesta. La foto mostraba a Rafael en una rueda de prensa. Su rostro demacrado y ojeroso, tan diferente del hombre seguro que yo había dejado atrás. Dicen que su esposa desapareció sin dejar rastro, continuó Ana fascinada por el chisme. Algunos especulan que él tuvo algo que ver,
Otros dicen que ella descubrió algo terrible y huyó. La policía está involucrada, pero no hay pistas. Es como una telenovela de la vida real. Algunas mujeres simplemente deciden comenzar de nuevo, respondí, acariciando inconscientemente mi vientre ya visible bajo la blusa suelta. A veces desaparecer es la única forma de sobrevivir. Hablas como si lo entendieras, observó Ana, sus ojos curiosos estudiando mi rostro. Todas las mujeres entendemos el deseo de escapar alguna vez, respondí evasivamente, volviendo mi atención a la pantalla del ordenador. Los meses pasaron, y mi vientre crecía junto con mi determinación. Cada patada de mi hijo era un recordatorio de que había tomado la decisión correcta. En las noches solitarias, cuando la nostalgia amenazaba con ahogarme, me concentraba en preparar la pequeña habitación que sería su nursery. Las paredes las pinté de un azul suave, como el cielo de Madrid en primavera. Una tarde, mientras organizaba la ropa diminuta en el armario, Rosa apareció con una caja de galletas caseras y una mirada maternal que me recordó dolorosamente a mi propia madre. Las embarazadas necesitan comer bien, declaró, sentándose en la mecedora que había comprado en un mercadillo. Y también necesitan hablar. No es bueno guardar tanto dentro, Elena. La miré, sorprendida por su perspicacia. No hay mucho que contar, Rosa. Solo soy una más de tantas. Eres una mujer fuerte. Eso se nota, respondió, sirviéndome un té de hierbas que había traído. Pero también estás herida. Lo veo en tus ojos cuando crees que nadie te mira. El padre del niño. ¿Sabe que existe? No hay padre, respondí automáticamente. La respuesta ya mecánica después de tantas repeticiones. Siempre hay un padre, querida, pero entiendo que algunos no merecen serlo. Sus palabras me golpearon con una verdad que no esperaba. Rafael no merecía ser padre. No después de lo que había hecho. Mi hijo merecía algo mejor que un hombre que podía destruir una familia por un capricho. Las semanas se convirtieron en meses, y pronto me encontré en la recta final del embarazo. Mi rutina se había vuelto cómoda. Trabajo en la editorial, caminatas por el retiro, cenas ocasionales con Ana y algunas compañeras, tardes tranquilas preparándome para la llegada de mi hijo. Una noche, mientras cenaba sola en mi pequeño balcón, mi teléfono vibró con una notificación. Era un artículo sobre Rafael. Empresario Rafael Mendoza anuncia compromiso con la modelo Luciana Herrera en medio de la continua búsqueda de su esposa desaparecida. Las fotos mostraban a ambos en una fiesta de compromiso, ella luciendo el mismo collar que una vez fue mío. Pero los ojos de Rafael estaban vacíos, como si toda la vida hubiera sido drenada de ellos. ¿Estás bien?, preguntó Ana al día siguiente, notando mi distracción en el trabajo. Pareces más pálida de lo normal. Solo el embarazo. Mentí, cerrando la página web que había estado mirando obsesivamente. El bebé estuvo inquieto anoche. El parto llegó una tarde lluviosa de abril. Las contracciones comenzaron mientras revisaba manuscritos en la oficina. Ana insistió en llevarme al hospital, y Rosa apareció minutos después, determinada a no dejarme sola en ese momento. Respira, cariño, me susurraba Rosa, mientras las contracciones se intensificaban. Pronto tendrás a tu pequeño en brazos. 16 horas de trabajo de parto. 16 horas en las que cada dolor me recordaba que estaba completamente sola, pero también que era más fuerte de lo que jamás había imaginado. «Puja una vez más», ordenó la doctora Martínez, y con un grito que contenía todo mi dolor y toda mi fuerza, traje a mi hijo al mundo. «Es un niño hermoso», anunció la doctora, colocándolo sobre mi pecho. «Y tiene unos pulmones impresionantes». Cuando lo vi por primera vez, el mundo se detuvo. Era perfecto. Su pequeño rostro era una miniatura del de Rafael. La misma nariz recta, el mismo mentón fuerte, incluso el mismo lunar junto a la oreja izquierda. Pero mientras las enfermeras lo limpiaban y medían, yo solo podía pensar en cómo este pequeño ser se convertiría en mi venganza más dulce. ¿Nombre del bebé?, preguntó la enfermera con un formulario en la mano. «Alejandro», respondí sin dudar. «Alejandro Suárez». ¿Nombre del padre? «No hay padre», dije por última vez, mi voz más firme que nunca. Los primeros meses fueron un torbellino de noches sin dormir, pañales y primeras sonrisas. Alejandro crecía fuerte y sano, mostrando desde temprano una inteligencia que me asombraba. A los 6 meses ya reconocía patrones en sus juguetes. Al año, su curiosidad por todo lo que lo rodeaba era insaciable. «Es un niño muy especial», comentó la pediatra durante un chequeo rutinario. «Su desarrollo está muy por encima de la media». Por las noches, mientras lo observaba dormir, podía ver cada vez más claramente los rasgos de Rafael en su rostro, pero en lugar de dolor, ahora sentía una satisfacción perversa. Mi hijo sería todo lo que su padre era, y más, pero Rafael nunca lo sabría. Un día, mientras jugábamos en el parque cerca de casa,
Alejandro señaló un cartel publicitario y dijo su primera palabra, mamá. Esa misma tarde, recibí una carta de María. Mi corazón se detuvo por un momento antes de abrirla. Querida señora Carmen, las cosas han cambiado mucho desde su partida. Rafael lo perdió todo. La empresa está en crisis. Su matrimonio con Luciana es una farsa pública. Y no pasa un día sin que la busque. La última vez que lo vi, estaba revisando viejas fotos en su oficina, completamente destruido. Pero usted tenía razón. Algunas personas deben perderlo todo para entender lo que tenían. Espero que usted y el bebé, porque sé que lo tuvo, estén bien. Su secreto está a salvo conmigo. Con cariño, María. Guardé la carta en el mismo cajón donde guardaba las ecografías y el test de embarazo positivo. Algún día, cuando Alejandro fuera mayor, quizás le contaría toda la historia. O quizás no. Por ahora, éramos solo nosotros dos. Y eso era más que suficiente. Te prometo algo, mi amor. Le susurré a mi hijo dormido esa noche. Serás más grande que tu padre, más fuerte, más sabio. Y cuando llegue el momento, tu simple existencia será mi victoria más dulce. Los años pasaron como páginas de un libro que no podía dejar de leer. Alejandro crecía no solo en estatura, sino en brillantez. A los 5 años, mientras otros niños apenas aprendían a leer, él ya devoraba libros enteros y mostraba una fascinación particular por los números que me dejaba sin aliento. Elena, me llamó su maestra una tarde, su rostro mezclando preocupación y asombro. Necesitamos hablar sobre Alejandro. Mi corazón se detuvo por un momento. ¿Ocurre algo malo? Al contrario, respondió la maestra, sacando una carpeta llena de trabajos de mi hijo. Alejandro es extraordinario. Está resolviendo problemas matemáticos de nivel secundario. Su comprensión de conceptos abstractos es algo que nunca había visto en un niño de su edad. Mientras hojeaba los trabajos de Alejandro, cada página mostraba no solo inteligencia, sino una intuición para los negocios que me helaba la sangre. En un ejercicio sobre una tienda de dulces, había desarrollado un completo plan de negocio, con márgenes de ganancia y estrategias de marketing. Recomiendo que lo evalúen para un programa de niños superdotados, sugirió la maestra. Sería un desperdicio no nutrir este talento. Esa noche, mientras preparaba la cena, Alejandro estaba sentado en la isla de la cocina, sus pequeñas piernas balanceándose mientras leía el Financial Times, un hábito que había desarrollado después de vernos a Ana y a mí revisarlo en la editorial. «Mamá», dijo sin levantar la vista del periódico, «¿por qué las empresas fallan?» Me congelé, el cuchillo suspendido sobre la cebolla que estaba cortando. «¿Por qué preguntas eso, cariño?» Aquí dice que el Imperio Mendoza está en problemas otra vez. Dice que el CEO no puede recuperarse desde la crisis de hace años. El nombre me golpeó como una bofetada. Rafael seguía apareciendo en nuestras vidas como un fantasma persistente, incluso a través de las preguntas inocentes de su hijo. Las empresas fallan cuando sus líderes toman malas decisiones, respondí cuidadosamente, cuando piensan solo en sí mismos y no en el bien de todos. Alejandro asintió, pensativo. Cuando sea grande, voy a dirigir una empresa mejor que esa, una donde nadie cometa errores así. Sus palabras me provocaron una mezcla de orgullo y amargura. Sin saberlo, ya estaba planeando superar a su padre. El programa para niños superdotados aceptó a Alejandro inmediatamente. Las pruebas mostraron un coeficiente intelectual excepcional, especialmente en áreas de lógica y estrategia empresarial. Era como si el imperio que Rafael estaba perdiendo se estuviera reconstruyendo en la mente brillante de su hijo desconocido. «Tu hijo es extraordinario», comentó el director del programa, el Dr. Jiménez, durante una reunión. «Tiene una capacidad natural para los negocios que raramente vemos, incluso en adultos exitosos». Las palabras del director me recordaron dolorosamente a los elogios que solían hacer sobre Rafael en sus primeros años como empresario. La diferencia era que Alejandro tenía algo que su padre nunca tuvo: compasión. Un día, mientras caminábamos por el Parque del Retiro, Alejandro se detuvo para dar su merienda a un niño sin hogar. «Todos merecen una oportunidad, mamá», dijo simplemente, como si fuera la verdad más obvia del mundo. Los años en la editorial me habían permitido ascender a directora de marketing digital, proporcionándonos una vida cómoda, pero Alejandro no mostraba signos de ser materialista. A los 7 años, ya administraba su pequeña mesada con una sabiduría que me asombraba, siempre apartando una parte para donar a causas benéficas. Una tarde, mientras revisaba el correo, encontré una carta que me heló la sangre. Era un sobre con el logotipo del Imperio Mendoza. Dentro, había una invitación para una feria de negocios internacional en Madrid. No estaba dirigida a mí, sino a la editorial castellana, pero el simple logo me transportó años atrás. «¿Qué es eso, mamá?», preguntó Alejandro, notando mi tensión. «Solo trabajo, cariño», respondí, guardando rápidamente la invitación. Pero esa noche, mientras él dormía, la releí una docena de veces. Rafael estaría en Madrid. Después de 8 años, estaría respirando el mismo aire que su hijo.
Los días siguientes fueron un torbellino de preparativos para la feria. Como directora de marketing, mi presencia era requerida, pero mi mente estaba ocupada planeando cómo mantener a Alejandro lejos del evento. «Elena», me llamó Ana una mañana, ¿viste quién será el orador principal de la feria? Rafael Mendoza en persona. Dicen que es su primer evento público en años. Mi corazón se aceleró. ¿El mismo del escándalo? El mismo. Aparentemente está intentando reconstruir su imagen. El Imperio Mendoza ha estado en declive desde que su esposa desapareció, pero dicen que está preparando un gran regreso. Esa noche, mientras ayudaba a Alejandro con su proyecto de ciencias, no pude evitar observar cada detalle de su rostro. A los 8 años, era una copia exacta de Rafael a su edad, el mismo perfil aristocrático, la misma mirada penetrante, hasta los mismos gestos al concentrarse. «Mamá», dijo de repente, «¿alguna vez conoceré a mi padre?» La pregunta me golpeó como un puñetazo al estómago. Era la primera vez que la hacía directamente. «¿Por qué preguntas eso ahora, cariño? Todos en la escuela tienen un padre. Incluso los que tienen padres divorciados los ven los fines de semana. Pero yo ni siquiera sé cómo es el mío». Me senté junto a él, eligiendo cuidadosamente mis palabras. «A veces, mi amor, hay padres que no merecen conocer a sus hijos. No porque los hijos no sean maravillosos, sino porque los padres no están preparados para todo lo extraordinario que son sus hijos». Alejandro me miró con esos ojos tan parecidos a los de Rafael, pero llenos de una sabiduría que su padre nunca tuvo. «¿Él nos hizo daño, mamá?» «Me hizo daño a mí», respondí honestamente, pero al hacerlo, me dio el regalo más grande del mundo, tú. La semana de la feria llegó más rápido de lo que esperaba. Había arreglado que Rosa cuidara a Alejandro durante el evento, manteniéndolo lo más lejos posible del centro de convenciones. Sin embargo, el destino tenía otros planes. «Señora Elena», la voz de Rosa sonaba frenética por teléfono. «Alejandro tiene fiebre alta. Necesita ir al médico». Salí corriendo de la feria, justo cuando Rafael estaba por comenzar su discurso. En el taxi hacia casa, mi teléfono no dejaba de sonar con mensajes de Ana. «Elena, no vas a creer lo que pasó. Mendoza tuvo un colapso en medio de su presentación. Comenzó a hablar sobre su esposa desaparecida y se quebró frente a todos. La feria es un caos». Alejandro estaba ardiendo en fiebre cuando llegué. No me sientes sin estar. En la sala de emergencias, mientras esperábamos al médico, las noticias en la televisión mostraban el incidente de la feria. Mi hijo, semiconsciente por la fiebre, miró la pantalla. «Ese señor parece triste, mamá», murmuró, como si hubiera perdido algo muy importante. «Lo perdió todo», susurré, más para mí misma que para él. El doctor diagnosticó una fuerte gripe y nos envió a casa con medicamentos. Esa noche, mientras velaba el sueño inquieto de Alejandro, recibí un email de María. «Querida señora Carmen, Rafael está destruido. Hoy, en la feria, mencionó que daría toda su fortuna por saber qué fue de usted. Luciana lo dejó hace meses. La empresa apenas se mantiene a flote, pero lo que más me impactó fue escucharlo decir que su mayor arrepentimiento es no haber formado una familia con usted. Si supiera, cuídese mucho, María». Miré a mi hijo dormido, su rostro aún sonrojado por la fiebre. Era la viva imagen de Rafael, pero su corazón era puro. Algún día, pensé, este niño superaría todo lo que su padre construyó y destruyó. Y cuando ese día llegara, mi venganza estaría completa. Porque la verdadera venganza no estaba en destruir a Rafael, sino en criar a un hijo que sería todo lo que él nunca pudo ser: íntegro, compasivo y verdaderamente exitoso. «Duerme, mi amor», susurré, besando su frente caliente. «Algún día el mundo sabrá quién eres, y ese día, tu padre entenderá exactamente lo que perdió». Los años siguientes pasaron como un torbellino. Alejandro, ahora con 13 años, se había convertido en una sensación en el mundo académico y empresarial de Madrid. Sus proyectos en la Escuela de Negocios para Jóvenes Talentos no solo ganaban premios, sino que atraían la atención de importantes inversores. «Elena», me llamó Ana una mañana en la editorial, su rostro pálido mientras sostenía la revista Forbes España. «Necesitas ver esto». En la portada, bajo el titular «Los jóvenes que cambiarán el mundo de los negocios», estaba el rostro de mi hijo. La foto capturaba perfectamente su parecido con Rafael, el mismo porte elegante, la misma mirada penetrante. El artículo lo describía como un prodigio, el futuro de las finanzas españolas. «Es increíble el parecido», murmuró Ana, mirando alternativamente la foto de Alejandro y una antigua portada donde aparecía Rafael. «Casi como si... ¿Es solo coincidencia?». La corté bruscamente, pero mi corazón latía desbocado. Esa misma tarde, mientras preparaba la cena, Alejandro entró en la cocina con su laptop. «Mamá, ¿has visto esto?». En la pantalla, un email de la Competencia Internacional de Jóvenes Empresarios. Lo habían seleccionado como finalista. El evento sería en Barcelona, y el jurado principal incluía a los CEO más importantes de España.
entre ellos Rafael Mendoza. No puedes ir, dije instintivamente. ¿Qué? ¿Por qué no? La confusión en su rostro me partió el corazón. Es la oportunidad más grande que he tenido. Todos los grandes empresarios estarán allí. Es que mi mente buscaba desesperadamente una excusa. Mamá. Su voz sonaba más madura de lo que debería a su edad. ¿Esto tiene que ver con mi padre? El silencio que siguió fue ensordecedor. ¿Qué te hace pensar eso? Pregunté, intentando mantener la calma. No soy tonto, mamá. Siempre que aparece algo relacionado con el Imperio Mendoza o su CEO, te pones tensa. Y ahora, la oportunidad más importante de mi vida. Y tu primera reacción es decir no. Me senté frente a él, observando cómo los rasgos de Rafael se mezclaban con una sabiduría que su padre nunca tuvo. Es complicado, mi amor. Todo en nuestra vida es complicado, mamá. Nunca me has contado sobre él, nunca me has mostrado una foto, ni siquiera me has dicho su nombre. Pero necesito ir a esta competencia. Es mi futuro. Las palabras de mi hijo me golpearon con fuerza. ¿Estaba dejando que mi venganza personal interfiriera con su destino? Los participantes necesitan un tutor empresarial, continuó Alejandro. Y el señor Mendoza específicamente solicitó ser el mío después de ver mi proyecto. Dice que ve algo especial en mi propuesta. La ironía me hubiera hecho reír si no fuera tan dolorosa. Rafael, sin saberlo, había elegido mentorear a su propio hijo. «Tu proyecto», dije suavemente. ¿De qué trata? Es un sistema de inteligencia artificial para detectar fraudes corporativos y prevenir crisis empresariales causadas por decisiones éticas cuestionables, respondió con orgullo. Lo llamé Proyecto Redención. La habitación pareció girar a mi alrededor. Mi hijo había creado inconscientemente un sistema para prevenir exactamente el tipo de comportamiento que había destruido nuestras vidas. El señor Mendoza escribió personalmente una nota, añadió Alejandro, mostrándome un email. Dice que mi proyecto podría haber salvado su empresa hace años, cuando perdió todo lo que le importaba por malas decisiones. Las palabras de Rafael en la pantalla eran una puñalada directa a mi corazón. Querido Alejandro, tu proyecto me ha conmovido profundamente. Hace 13 años, perdí todo lo que realmente importaba por no tener un sistema moral como el que propones. Tu visión de un mundo empresarial ético me recuerda a alguien que una vez conocí, alguien que intentó mostrarme un camino mejor. Sería un honor ser tu mentor. Rafael Mendoza. Mamá, la voz de Alejandro me trajo de vuelta al presente. Sé que hay una historia que no me has contado, y respeto eso, pero no puedes protegerme para siempre. Necesito hacer esto. Me levanté y caminé hacia la ventana de nuestro apartamento, observando el bullicio de Madrid bajo el atardecer. Durante 13 años había construido una fortaleza alrededor de nosotros, pero las murallas comenzaban a agrietarse. Si te dejo ir, dije finalmente, necesitas prometerme algo, lo que sea. No menciones nada sobre tu familia, nada sobre mí, nada sobre tu padre. Enfócate solo en tu proyecto. ¿Por qué tanto misterio, mamá? ¿Qué puede ser tan terrible? En ese momento, sonó mi teléfono. Era Ana. Elena, tienes que ver las noticias. Rafael Mendoza acaba de dar una entrevista sobre el concurso. Está llorando al hablar del joven participante que le recuerda a la familia que podría haber tenido. Alejandro, que podía escuchar la conversación, me miró fijamente. Él es mi padre, ¿verdad? El silencio que siguió fue ensordecedor. 13 años de secretos amenazaban con derrumbarse en un instante. Sí, admití finalmente. Rafael Mendoza es tu padre. Mi hijo se quedó inmóvil, procesando la información. Luego, con una madurez que me dejó sin aliento, dijo, por eso creaste una nueva identidad, por eso nos escondimos. Él te lastimó, nos lastimó, corregí. Te negó antes de siquiera conocerte. ¿Por ella? ¿Por Luciana? ¿Cómo sabes? He investigado todo sobre el Imperio Mendoza, mamá. El escándalo, la desaparición de su esposa, su matrimonio fallido con la modelo. Todo está en internet. Me senté, sintiendo el peso de 13 años de secretos. Cuando descubrí que estaba embarazada de ti, también descubrí su infidelidad. Él eligió a Luciana. Sin saber que tú venías en camino, decidí que si él podía elegir, yo también. Alejandro se acercó y tomó mis manos entre las suyas. Entonces, el proyecto Redención es personal. Todo lo que has creado, sin saberlo, es una respuesta a su traición. Voy a ir a esa competencia, mamá, dijo con determinación. No por él, sino por nosotros. Voy a demostrarle al mundo que se puede ser exitoso sin traicionar a quienes amas. Esa noche, mientras veía a mi hijo dormir, recibí otro email de María. Rafael no deja de hablar del joven prodigio. Dice que ve en él todo lo que podría haber sido. Si supiera que está viendo su propio reflejo. La venganza que había planeado durante 13 años estaba a punto de completarse, pero ya no estaba segura de querer venganza.
Quizás era hora de que la verdad saliera a la luz, en los términos de Alejandro, no los míos. Barcelona nos recibió con un cielo despejado y una brisa marina que traía promesas de cambio. El Centro de Convenciones Internacional estaba repleto de jóvenes talentos y sus familias, pero mis ojos solo buscaban una figura: Rafael. Lo vi antes que él nos viera. Estaba más delgado, con más canas, pero su porte seguía siendo el mismo. Cuando Alejandro subió al escenario para presentar su proyecto, vi cómo los ojos de Rafael se agrandaron, reconociendo sus propios rasgos en el rostro de mi hijo. «Es extraordinario», lo escuché decir a otro juez. «Tiene algo familiar». La presentación de Alejandro fue impecable. El proyecto Redención cautivó a todos los presentes, especialmente cuando explicó su inspiración, porque algunas personas deben perderlo todo para entender lo que tenían. Rafael se quedó paralizado al escuchar esas palabras, las mismas que yo había usado en mi carta de despedida 13 años atrás. Después de la presentación, mientras Alejandro recibía felicitaciones, Rafael se acercó a nosotros. Sus ojos iban de Alejandro a mí, conectando las piezas de un rompecabezas que había tardado 13 años en completar. «Carmen», susurró, su voz quebrada. «¿Y tú? ¿Tú eres?» «Tu hijo», completó Alejandro, su voz firme, «el que nunca quisiste conocer». La confrontación que había imaginado durante años estaba sucediendo, pero de una forma que nunca esperé. No era yo quien enfrentaba a Rafael, era nuestro hijo, con una fuerza y dignidad que me llenó de orgullo. «El proyecto Redención», dijo Alejandro, «fue creado para que nadie más tenga que crecer sin padre por decisiones egoístas en el mundo corporativo». Rafael cayó de rodillas, las lágrimas corriendo por su rostro mientras la realidad de lo que había perdido lo golpeaba con toda su fuerza. «Por favor», suplicó Rafael, su voz quebrada por el llanto. «Necesito explicarles». «No hay nada que explicar», respondió Alejandro, con una madurez que sobrepasaba sus 13 años. «Tus acciones hablaron más fuerte que cualquier palabra». El auditorio quedó en silencio absoluto. Cientos de ojos observaban la escena, pero nadie se atrevía a intervenir. El poderoso Rafael Mendoza, de rodillas frente a un adolescente que era su viva imagen. «Todo este tiempo», murmuró Rafael, «todas las veces que revisé las fotos buscando pistas, estabas aquí, creando algo extraordinario, algo que hubiera salvado tu matrimonio», respondió Alejandro con ironía. «Si hubieras tenido la mitad de la integridad que exige mi sistema». El jurado anunció los resultados del concurso. El proyecto Redención no solo ganó el primer lugar, sino que varios inversores importantes querían implementarlo inmediatamente. La ironía no pasó desapercibida. El sistema que detectaría traiciones corporativas fue creado por el hijo que nunca conoció. En los meses siguientes, mientras Alejandro se establecía como el empresario más joven de España en conseguir inversión de capital de riesgo, Rafael comenzó una campaña desesperada por reconectar. Primero fueron las cartas. «Querido Alejandro, no pasa un día sin que piense en el tiempo perdido, en los cumpleaños que me perdí, en las primeras palabras que nunca escuché». Luego vinieron los regalos elaborados, relojes de colección, coches deportivos, incluso un yate. Alejandro los devolvió todos con la misma nota. Algunas cosas no se pueden comprar de vuelta. Finalmente, llegaron los documentos legales, participaciones de la empresa, propiedades, cuentas bancarias, todo devuelto sin abrir. Un año después, mientras celebrábamos el éxito de Alejandro en nuestro apartamento en Madrid, recibimos la noticia que sacudió el mundo empresarial español. El Imperio Mendoza había sido completamente adquirido por un nuevo grupo empresarial, liderado por inversores anónimos. ¿Sabes quiénes son los compradores?, pregunté a Alejandro, notando una sonrisa enigmática en su rostro. «Soy yo, mamá», respondió tranquilamente. «Usé las ganancias del proyecto Redención para comprarlo. No para destruirlo, sino para reconstruirlo correctamente». La revelación me dejó sin aliento. Mi hijo no solo había superado a su padre, había tomado sus errores y los había transformado en algo extraordinario. ¿Sabes qué es lo más irónico?, continuó Alejandro. El sistema que desarrollé detectó exactamente dónde falló la empresa hace 13 años. Cada decisión que tomó, cada mentira que dijo, cada traición, todo quedó registrado. El Imperio Mendoza no cayó por tu partida, mamá. Cayó porque él ya lo estaba destruyendo mucho antes. La semana siguiente, los periódicos anunciaban la transformación. Imperio Mendoza renace como Grupo Redención, bajo el liderazgo más joven en la historia empresarial española. Rafael, devastado por la noticia, intentó un último acercamiento. Se presentó en la nueva sede del Grupo Redención, pero fue detenido en la entrada. Entonces, «Lo siento, señor Mendoza», dijo el guardia, «pero tengo órdenes estrictas. El joven presidente dejó esto para usted». Era una carta, escrita con la elegante caligrafía de Alejandro. «Querido padre, no escribo estas palabras con odio, sino con la claridad que solo la distancia puede dar.
Durante años, construiste un imperio sobre promesas rotas y lealtades traicionadas. Lo perdiste todo no porque mamá se fue, sino porque olvidaste que el verdadero éxito se construye sobre la integridad. Hoy, tomo lo que destruiste y lo transformo en algo mejor. No para vengarnos, sino para demostrar que se puede ser exitoso sin perder el alma en el proceso. No necesito tu nombre, tu dinero ni tu legado. Ya construí el mío propio. Alejandro. Rafael ahora vive solo en una pequeña casa en las afueras de Madrid. A veces, cuando paso por el edificio del Grupo Redención, veo su figura solitaria observando desde lejos. Contempla el imperio que su hijo construyó sobre las ruinas del suyo. Un recordatorio constante de todo lo que perdió por sus decisiones. La gente habla de la ironía. El hombre que lo tenía todo perdió hasta su nombre, mientras que el hijo que nunca reconoció construyó algo más grande y mejor que todo lo que él soñó. La venganza más dulce no fue hacer que Rafael lo perdiera todo, fue mostrarle exactamente lo que perdió al elegirnos perder. Cada vez que ve el nombre de Alejandro en las noticias, cada vez que escucha sobre el éxito del Grupo Redención, cada vez que ve a nuestro hijo siendo aclamado como el futuro de los negocios éticos en España, sabe que su mayor error no fue perderme a mí, fue perder la oportunidad de ser parte de algo extraordinario.